He trabajado en diferentes países en este sentido, ayudando a catequistas a entusiasmarse en esta misión que el Señor nos ha encomendado. Y entonces el tema que me han pedido es justamente el de la importancia de la Biblia en la catequesis y en la vida del catequista. Y voy a empezar con un poquito la experiencia de lo que más o menos en estos años voy viendo, ¿no? Hablamos bastante de catequesis, hablamos bastante de Biblia, pero me da la impresión que usualmente en la vida diaria la palabra de Dios no está tan presente. Y yo recuerdo, por lo menos en casa, en mi familia, se buscó siempre tener una Biblia, ya sea porque yo estudiaba en un colegio católico, nos la pedían obligatoriamente todos los años, había que comprar una Biblia o llevar siempre la Biblia que teníamos, pero en la práctica, ese llevar la Biblia, ese tener la Biblia, significaba ponerla en una estantería y llevarla a lo mejor al salón de clase, pero en el mismo salón de clase no la utilizábamos. La Biblia yo creo que viajó conmigo muchas veces, muchos días, en los 12 años que estuve entre primaria y secundaria, pero recuerdo que muy pocas veces la utilizábamos. ¿Por qué? Porque ya fuese que nos diesen los textos buscados en los libros de religión o que el catequista, el profesor de religión, nos diese algún texto. Pero eso de tener que buscar nosotros no era quizá lo más habitual. Yo recuerdo todavía la ilusión que en algún momento me hizo cuando en aquel momento se vendían los famosos separadores de libros. Y uno cogía cada uno de esos y lo iba poniendo al principio de la página de cada uno de los libros, Génesis y con el nombre Génesis, Éxodo, y uno ahí se entretenía y llenaba la Biblia de un montón de etiquetas. Y ese era el trabajo bonito, pero ya después que uno lo fuese a utilizar, casi nunca. Incluso, yo recuerdo, de pequeño, mi mamá en algunos cumpleaños me regaló algunas historias bíblicas, libros de historias bíblicas. Y eso sí, yo recuerdo que eso sí los leía, más que la Biblia. Yo leía esas historias y la historia de David y la historia de Abraham y sobre todo si tenían dibujitos, pues a mí me encantaban las ilustraciones para ver cómo lo representaban. Pero de eso, a que yo fuese a buscar esa historia bíblica justamente a la palabra de Dios, muy pocas veces. Incluso en catequesis. Yo tenía mi folleto de catequesis, íbamos, nos decían, abre en tal página, y en esa página justamente aparecía el texto bíblico que íbamos a ver, incluso hasta con una imagen. Si íbamos a leer el texto de la Anunciación, ahí mismo aparecía el texto de la Anunciación, ya no había que ir a buscarlo. Siendo ya catequista y siendo ya catequeta, es decir, reflexionando sobre esto, entonces yo me dije, Dios mío, entonces ¿para qué tuvimos la Biblia? Incluso, yo no sé en Honduras, pero en muchos países, por ocasión de la primera comunión, se suele regalar a los niños una Biblia. Y ahí andan los catequistas o los padres de familia buscando qué Biblia dar. Venden unas Biblias de color blanco que son las propias para el sacramento. Pero aparte de ese darnos de comprar o de regalar una Biblia, realmente hemos utilizado la palabra de Dios. Mi impresión es que muy poco. Incluso cuando vamos a misa. No sé cómo sea en Honduras, pero yo creo que más o menos en todos es igual. Tú vas a la misa, vas a la parroquia, y cuando entras a la parroquia hay de dos tipos. Los que te dan la hojita, el misal, es decir, donde vienen las lecturas, te lo regalan, o aquellos donde te cobran apenas unos centavos, 5, 10 centavos, 15, 25 centavos por el folletito ese, las hojas esas que van dobladas, ¿no? Que es casi como de papel periódico. Y uno entonces entra a la iglesia y cuando entra a la iglesia, pues busca, se sienta y llega el momento de las lecturas y uno puede o escucharlo porque le están proclamando o la puede buscar ahí. Y entonces yo les pregunto, ¿para qué entonces tenemos la Biblia? Y es que una de las cosas que tenemos que darnos cuenta que como Iglesia Católica, esta es una teoría que yo escuché en un lugar y me pareció bien válida. Cuando tratamos de identificar a la Iglesia Católica, lo que nos identifica
aparte del seguimiento de Jesús, del que vamos tomando conciencia en los últimos años, es la recepción sacramental. ¿Quién es un católico? Aquel que está bautizado, aquel que recibió la primera comunión, aquel que recibió la confirmación, aquel que, si se ha casado, ha recibido el sacramento del matrimonio, o si optó por el sacerdocio, ha recibido el sacramento del orden, aquel que de vez en cuando recibe el sacramento de la reconciliación, o si está muy enfermito, pues recibe el de la unción de los enfermos. Pero como que los 7 sacramentos ha sido durante mucho tiempo en nuestra iglesia lo básico. Eso es lo que nos identifica como católicos. Tú ves a un niño y ves a sus papás, hola, ¿cómo estás? Y tu hijo, ¿ya se bautizó? ¿Ya lo bautizaste? ¿Ya hizo su primera comunión? ¿Qué edad tiene? 18. ¿Ya hizo su confirmación? Ah, ella es tu novia, va a ser... ¿Y cuándo es la misa? ¿Cuándo es el matrimonio? Todo lo referimos justamente a eso, incluso hasta cuando nos morimos. ¿Cuándo es la misa de difuntos? Toda nuestra vida cristiana ha estado en relación a los sacramentos. Y vamos recibiendo los sacramentos a lo largo de la vida. Están como repartiditos. Pero no es lo mismo con la palabra de Dios. Fíjense que la palabra, nosotros, la Iglesia Católica, somos la Iglesia de los sacramentos. Pero no somos la Iglesia de la palabra. La Iglesia de la palabra son todas las iglesias evangélicas, todas las iglesias cristianas. ¿Y por qué se les llama las iglesias o la Iglesia de la palabra? Primero porque la mayoría de estas iglesias no tienen los sacramentos que nosotros tenemos. Al separarse de la Iglesia Católica, allá por 1500, 1600, los sacramentos no entraron dentro de esa separación. Y entonces, ¿en qué basaron su vida cristiana? La basaron en la palabra de Dios. Y por eso es que encontramos a muchos hermanos y hermanas nuestros de las iglesias evangélicas que cuando van a sus cultos, a sus momentos de oración, ¿qué es lo que siempre decimos? Es la expresión que utilizamos. La Biblia bajo el brazo. ¿Por qué? Porque llevan justamente la palabra de Dios. Con la Biblia van al culto, van al templo. Cuando están en los templos, si ustedes han visto alguna vez un culto en uno de los canales que solemos tener en nuestras televisoras, canales cristianos o evangélicos, y está la predicación, ahí encontramos justamente al pastor que tiene la Biblia y dice, tomemos el libro de Juan en el capítulo tal, versículo tal. Y si enfocan inmediatamente a la gente, ¿qué estamos viendo? La gente está buscando y está viendo dónde está ese libro y lo van leyendo. Y ahora pasemos a Mateo tal y pasemos a Éxodo 47, 59. Eso representa, cuando pensamos en las iglesias evangélicas, pensamos justamente que para ellos la palabra de Dios es básica, tan básica que a veces a mí me da vergüenza cuando ellos están en una predicación o están hablando y te dicen, y como dice Mateo 5, tanto, y te dan la cita exacta. Y yo como católico y como religioso, a veces hasta me avergüenzo porque tengo que buscar, me sé la frase, pero no puedo decirte ni de qué libro, ni de qué capítulo, ni de qué versículo. Y es que no nos han acostumbrado en nuestra iglesia. La catequesis, la evangelización, ha estado centrada en una preparación sacramental, pero no necesariamente en una preparación bíblica. Como que usar la Biblia, uy, no, eso es de evangélicos, no, 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 no. Eso de llevar la Biblia, no, 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 eso es de las iglesias evangélicas. Nosotros somos otra iglesia. Y ese pensamiento ha estado muy presente entre nosotros por años. El Concilio Vaticano II hizo una primera llamada de atención con Dei Verbum. Ahí nos decía que el cristiano y el católico en este sentido no puede ser la persona que no se relacione con la palabra de Dios. Si bien históricamente la palabra de Dios no estuvo al alcance de todos los cristianos, sino que era un privilegio tener una Biblia, solo la podían tener los monjes o los sacerdotes, ni siquiera los seminaristas y algunos consagrados. En la actualidad podemos encontrar Biblias en diferentes traducciones
en muchos lugares. Pero esa idea de tener una Biblia, no solamente de tenerla en casa, que posiblemente todos la tenemos empolvada, sino de tomarla y abrirla todos los días para tratar de saborear el mensaje, eso no es costumbre nuestra. Sin embargo, esa es costumbre cotidiana de nuestras iglesias evangélicas. Y Dei Verbum nos hizo ver que no podemos acercarnos a Dios si no nos acercamos a la palabra, porque ella es fuente de vida. Años más tarde, más recientemente, dentro de un sínodo que se hizo sobre el uso de la palabra de Dios en la iglesia, la importancia que tiene la palabra de Dios en la iglesia, volvimos a constatar eso y lo hicieron nuestros obispos. Nos dijeron, miren, nos damos cuenta que nosotros hablamos de la palabra de Dios, de las sagradas escrituras, y casi no las usamos. Ni en catequesis, en la liturgia sí nos lo proclaman, es la base de la liturgia, pero hay otras dimensiones donde la palabra de Dios no es parte de la vida cotidiana del cristiano, del católico, y debemos hacer algo para recuperar esa importancia. Y es a partir de ahí entonces que nos preguntamos nosotros ahora, cuando damos catequesis, ¿realmente utilizamos la palabra de Dios? ¿Hacemos que el niño, el adolescente, el joven o el adulto tenga su Biblia? Y no solamente que tenga su Biblia, porque yo puedo haber tenido una Biblia, comprado una Biblia casi cada año que estuve yendo al colegio, pero ¿la usamos? ¿Cuántas veces en nuestra sesión de catequesis le decimos, vamos a buscar el libro de Joel en el capítulo tal, el versículo tal? Eso es raro. ¿O cuántas veces cuando tenemos catequesis nos preocupamos mucho de que lleve el cuaderno de catequesis, que lleve el folleto de catequesis donde está el tema, pero muy pocas veces nos interesamos en abrir la palabra de Dios? No solamente abrirla, yo como catequista. Yo sé que hay muchos catequistas que en los últimos años lo que hacen es abrir la Biblia, hacer un altarcito y poner la Biblia en un altarcito, poner unas velitas y tener presente a la palabra de Dios. Pero de tener presente a la palabra de Dios, a leerla, a utilizarla, a saborearla, a dejarnos cuestionar, hay, como dicen en algunas partes, hay otros 20 pesos. Como que nosotros no estamos acostumbrados a eso. Eso, si inmediatamente pensamos de la Biblia, lo primero que decimos es, no, esto no parece tan católico. Incluso hasta a veces nos da miedo el utilizar la Biblia. ¿Por qué? Porque hay textos que nos son un poquito más difíciles que otros. Incluso cuando empezamos a estudiar la Biblia, cuando lo hacemos de adultos o de jóvenes en serio, a veces llegamos a decir, me engañaron. ¿Por qué? Porque aprendimos, por ejemplo, una historia de la creación muy bonita de 7 días y aprendemos que Dios hizo tal día tal cosa, tal día tal otra y dibujamos los animalitos y recortamos y hacemos todo eso. Y sin embargo, cuando ya la estudiamos en serio, nos damos cuenta que no hay un solo relato de la creación, sino que hay 2. Y uno es muy ordenado, 7 días de la nada hasta tener todas las cosas y al final el hombre y la mujer. Pero después vemos que hay otro relato de Génesis 2, inmediatamente topado al primero, donde nos hablan justamente de que Dios crea al hombre primero. Toma un poquito de barro. ¿De dónde salió? Ya había creado entonces el barro. Toma un poco de barro, hace la figurita, le sopla y hace al hombre. Y cuando ya lo tiene, viene ¿y ahora dónde lo pongo? Voy a crear el jardín del Edén. Y crea el jardín del Edén y lo pone ahí y le dice, bueno, mira, ahora tu trabajo es ponerle nombre a las cosas. Y entonces descubrimos otra versión de la creación. Y cuando lo vemos con adolescentes, con adultos o jóvenes, inmediatamente ven, bueno, entonces, ¿cuál de los 2 es verdad? ¿Fue 7 días? ¿Fue un ratito? ¿Los creó al hombre y mujer a la par? ¿O primero creó al hombre y después lo durmió y sacó la mujer? Son detalles que si estuviésemos acostumbrados al estudio de la Biblia, no tendríamos sorpresas.
Yo a veces he tenido a gente que en la catequesis, cuando vemos estos dos capítulos, ¡ah! Me engañaron, porque yo siempre pensé que todo había sido tan ordenado. No, le digo, no, tienes dos versiones y las dos son palabra de Dios. Ah, pero entonces significa que una es cierta y la otra es falsa. No, 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 porque te estás yendo a la letra, pero no estás tratando de descubrir cuál es el mensaje que está en estos dos textos. Independientemente de que hayan sido 7 días o 2 días o 25,000 años como la evolución, lo importante que nos intentan decir tanto el relato de Génesis 1 como el relato de Génesis 2 es que Dios es el creador de todo, que a Él le debemos la vida. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo en 7 días, lo hizo en miles de años, lo hizo ordenadamente. No podemos saber, no había en ese momento nadie con un celular grabando. A ver, Dios, haz tal cosa, ¿no? No había nadie con un cuaderno tomando notas, ¿no? Ha sido una reflexión que se ha hecho en muchos años. Y eso nos pasa porque nuestro acercamiento a la palabra de Dios siempre ha estado limitado. Es por eso que hoy estamos llamados a pensar para el siglo XXI, ¿qué relación queremos tener con la palabra de Dios? ¿Queremos tenerla siempre marginalmente, repitiendo de vez en cuando algunos textos que nos parecen importantes sobre Jesús, sobre alguna historia bíblica? ¿O realmente queremos que sea, como dice un salmo, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero? Que sea aquel texto el que nos proponga la iglesia, el que me ayude a iluminar el día, que dé sentido a lo que yo voy a hacer, o si finalizo el día, sentarme para decir, Señor, te doy gracias por este día. Tomo este día el evangelio que me propone la liturgia y veo qué palabras tiene para mí Jesús. O este salmo, o esta carta de San Pablo, o este texto del Antiguo Testamento. Para llegar a eso, nosotros como catequistas entonces tenemos una misión grande. Y es que tenemos que cambiar un poquito el paradigma de lo que siempre hemos hecho en catequesis para tratar de enfocarnos en esto que es básico. Porque si no conocemos las escrituras, no conocemos a Jesús. Estamos hablando de oídas. Es aquel que toma, había un cuento que decía, la sopa de la sopa de la sopa. Es decir, a uno le dieron un tazón de sopa, pero entonces este le regaló a otro un poquito de la sopa y la sopa se volvió la mitad. Entonces le echó agua para completarlo. Pero entonces vino otro, yo quiero también de esa sopa. Ah, bueno, te doy. Y fueron mitad y mitad y mitad y rellenando tanto, tanto, que al final ya no estaban probando sopa. Lo que estaban probando era el concepto sopa, pero era pura agua. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si no logramos, en primer lugar, nosotros como catequistas, acercarnos diariamente a la palabra de Dios, no vamos a poder ayudarle a otro a que también se acerque. Y es ahí donde entonces con esta larga introducción, porque definitivamente me salió demasiada larga, que quiero presentar algunos aspectos esenciales para nuestra reflexión, ¿no? Y no son cosas, lo que voy a presentar, son cosas que aparecen en el documento, en este documento postsinodal que se llama Verbum Domini, es decir, la palabra del Señor. Y otros elementos que también han aparecido en el directorio para la catequesis de 2020. Lo que aparezca en el directorio generalmente ha sido tomado de este documento postsinodal Verbum Domini. Y me gusta esta cita de Pedro, de primera de Pedro 1:25. La palabra del Señor permanece para siempre. Y esa palabra es la buena noticia del Evangelio que les anunciamos. Miren, podemos hablar sobre las virtudes de la iglesia, sobre la jerarquía, sobre los colores que utilizamos en Adviento, en los tiempos litúrgicos, sobre muchas cosas. Pero si no presentamos el Evangelio prioritariamente, no estamos siendo fieles al Señor. No estamos siendo fieles a su palabra. Porque ante todo la catequesis lo que intenta hacer resonar no es toda la historia de la iglesia, no es la vida de los santos. Es ante todo la vida y la obra de Jesús
y su prolongación entre nosotros. Por eso es importante entonces que caigamos en la cuenta de esa importancia, que eso es lo que transmitimos. Las cosas van a cambiar o van cambiando, pero lo que no cambia es la palabra del Señor. Y es que esta palabra que está desde antes de la creación, nos dice el Evangelio de Juan, nos lo dice el Génesis, que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, aleteaba sobre las aguas, que antes de que todo fuera creado, la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Esa palabra que estaba con Dios se ha entrado en nuestro tiempo y se ha hecho carne. Es decir, esa palabra que es, podemos decir, sin tiempo ni espacio, tomó la decisión, Dios tomó la decisión de dirigirse a nosotros, que tenemos una vida limitada y finita. Él sabe que vamos a vivir poco y sin embargo así se interesa por nosotros y ha venido con nosotros. La palabra se hizo carne y puso su tienda entre nosotros y habla nuestro lenguaje. Y eso es importante porque nos damos cuenta que Dios no habla para los universos, para el cielo, sino que nos habla a personas que quizá no comprendamos todo, pero al menos podemos encontrar en su palabra motivo de felicidad y motivo de plenitud. Y es que la palabra que Dios nos da no es para reprendernos, no es para castigarnos, no es para decirnos, ofrézcanme estas cosas. No, no, no. Dios ha venido y nos ha tocado por la espalda y nos ha dicho, hola, soy Dios. Y sí, yo sé que te da mucho miedo Dios, pero no temas, quiero ser tu amigo. Ese no temas y esa amistad es lo que en la palabra de Dios escrita, en las Sagradas Escrituras, encontramos. Es la historia de un Dios que pudiendo estar independiente, se quiere hacer interdependiente y busca nuestra amistad. Ese Dios que nos busca no por nuestros méritos, sino por simplemente amistad. Le caemos bien. ¿Y por qué le caemos bien? Ese es un misterio. Nos lo dirá cuando lo volvamos a ver, cuando lo veamos ya cara a cara. Sin embargo, ese Dios se da cuenta que los seres humanos necesitamos ver las cosas, palpar, tocar, escuchar. No solamente que nos las transmitan los profetas. Dios toma la decisión de enviarnos a su Hijo y hacerlo carne. Y esta persona, cuyo nombre fue Jesús, vivió con nosotros un tiempo. Y más que ponerse a hablar, habló y a la vez actuó. Y sus acciones y sus palabras fueron ante todo de ánimo, de ayudarnos a ser mejores personas, de crear comunidad. Por eso cuando hablamos de Jesús, de Jesucristo y este resucitado, tenemos que descubrir que Él es la palabra de Dios. No solamente lo que dijeron en el Antiguo Testamento, los profetas, los reyes, los jueces, Dios mismo, sino que tenemos a Jesucristo que es la palabra definitiva. Ya después nos pueden decir otras cosas, pero ahí ha sido Dios en persona el que ha venido en la carne de Jesús y nos ha hablado sobre quién es Dios. Dios es un Padre que quiere ser nuestro amigo y nos ama. Es entonces que tenemos que centrar mucho de nuestra catequesis en estudiar, en leer los evangelios, porque son los que recogen ese poco tiempo que estuvo Jesucristo con nosotros. Y por eso la importancia de que nosotros en catequesis proclamemos textos del evangelio, ayudemos a nuestros interlocutores a saber escuchar, ayudemos también a que lo sepan leer, no solamente lo voy a leer yo como catequista, a que nuestros interlocutores acojan esa palabra, no solamente para tenerlo como un libro, sino que acojan a la persona de la cual abra ese libro y que cada día el niño, el adolescente, el joven, el adulto, el anciano, diga, voy a empezar mi día leyendo la palabra de Dios. Y sobre todo que la hagamos vida. De nada me sirve recibir un sacramento, por muy sublime que sea, si después no lo llevo a la vida. Podemos ser coleccionistas de sacramentos,
Pero el Señor nos pide que hagamos lo que Él hizo con los demás, que seamos buenos prójimos. Veías tú lo mismo. Vayan por el mundo y lleven la buena nueva del reino, que vivamos esa palabra de Dios. Y ese debería ser nuestro cometido en las catequesis. Y esa palabra de Dios está llevada no solamente para darla, podemos decir, de manera masiva. Me subo en un atrio y empiezo a leer un texto. No, 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 no. Eso es bonito. Eso hacían nuestros primeros cristianos. A viva voz en las plazas o en las familias iban leyendo textos o contaban anécdotas o historias de Jesús. Pero en la actualidad estamos llamados no solamente a propagarlo a los cuatro vientos, a hacerlo público, sino también a que esa palabra de Dios toque el corazón de cada persona que asiste a tu catequesis. No solamente que leas un texto, la parábola del buen samaritano. Punto, la leíste, buscaste los personajes principales y secundarios, la persona sabe contar la historia, se acabó. No. Esa palabra tiene que tocar el corazón de cada uno de tus interlocutores. ¿Cuándo has sido buen samaritano? ¿Cuántas veces has sido como el escriba o el sacerdote que ante la necesidad te fuiste por otro lado porque no tenías tiempo o porque tenías cosas más importantes? La palabra de Dios debe interpelar y debe llamar a cada uno. No te puedes sentir tranquilo como catequista si no logras que esa palabra toque a cada uno de tu grupo. Sean 10, sean 5, sean 25. Y no solamente que interpele la vida de cada uno, sino que los invite a ser mejores, no por obligación, sino en libertad, porque lo aman. Tuve una novia siendo adolescente, ¿no? Nadie me obligó, pero ya llegaba el día de los enamorados y a mí no se me ocurrió una idea más loca, en la que ahora veo como loca, ¿no? Pero era mi idea de que yo sabía que a mi novia le gustaban las cajas de música y le gustaba la canción Love Story, canción de amor, historia de amor. Ahí tienen a Balbino de 13, 14 años, yendo por todas las calles de la ciudad, a todos los comercios que encontraba y preguntando, buenas tardes, ¿tienen una cajita de música? Ah, no, bueno, yendo por todos lados, hasta que encontré una donde vendían cajitas de música, pero no tenía la musiquita esa de Love Story. Y seguí buscando hasta que encontré una. Qué alegría la mía. No me acuerdo cuánto me costó. Yo no tenía el dinero, es que se lo pedí a mis papás y mis papás me lo dieron. Y usted sabe la alegría que a mí me dio tener esa cajita, meterla en un empaque de regalo y llevárselo a mi novia. No me lo había pedido. Simplemente yo me sentí por el amor que sentía por ella y porque yo sabía que eso le iba a hacer feliz, se la conseguí. Moví cielo y tierra. Convencí a mis papás para que me dieran dinero. Y eso pues es el amor humano. ¿Y qué pasa cuando nos encontramos con Jesús? Y Jesús llega a ser en cierta medida la prioridad de nuestra vida. No podemos empezar un día sin saber qué nos puede decir Jesús en su palabra. Y podemos acercarnos y podemos sentirnos interpelados y hacer lo que Él quiere porque lo amamos tanto que nos sentimos libres de hacer lo que Él quiere, darle una respuesta libre. También estamos llamados en catequesis no solamente a proclamar, a que la escuchan, a que la acojan, a que interpele a cada uno, sino que estamos llamados a enseñarle, y eso se aprende ejercitándose en la catequesis, a que tomamos un texto y ese texto puede iluminar los problemas que nosotros tenemos. ¿Y cómo lo puede lograr? Miren, una cosa que aprendí en catequesis es que no puedo empezar con el tema que preparé. Siempre debo empezar, o por lo menos yo empiezo mis catequesis preguntándole cómo están. ¿Qué han hecho de interesante desde la última catequesis? Lo hacemos en parejas, lo hacemos en tríos, lo hacemos en el grupo general. La cosa es que todos tienen que hablar de cómo les ha ido, qué ha sido lo más bonito que les ha pasado o qué ha sido aquello que no les ha gustado. Y después lo compartimos con grupo. Y es interesante porque yo puedo llevar preparado el tema de los 7 sacramentos, pero resulta que mi grupo de catequesis
ha tenido un problema porque dos de los que están ahí están enojados. Tuvieron una pelea por lo que sea y no se hablan y están ahí y el grupo se siente mal. Oiga, pues no voy a hablar de los 7 sacramentos que era mi tema, sino que sabiendo que hay dos en el grupo que están pasando por dificultad, yo que soy catequista y que la palabra de Dios la leo a menudo, pienso en un texto que me ayude a decir qué debo hacer. Y me viene aquel texto de si cuando llevas la ofrenda al altar, te acuerdas que tienes a un hermano con el que estás enojado. Stop. Deja aquí tu ofrenda, ve y busca a tu hermano y trata de reconciliarte. Si no, no vayas a poner ofrenda. ¿Qué nos estará diciendo este texto para lo que nos está pasando hoy? Puede ser que no se hable, pero al menos tomamos conciencia de que el Señor nos recuerda que si no recreamos los lazos de amistad, no podemos seguir adelante. Y eso es lo que la palabra de Dios nos ayuda a hacer en catequesis. A partir de lo que escuchamos, de la realidad, de la experiencia, de lo que están viviendo, podemos hacer nuestra catequesis. ¿Cuántos no hemos tenido en estos días experiencias de gente que muere por pandemia? No voy a ir a tratar un tema si sé que en el grupo alguien ha perdido a un ser querido, un papá, una tía, un abuelo. Llevaré esa palabra y buscaré de qué manera nos da aliento, no solamente a este o a ella que ha tenido esa dificultad, sino a todos. Y después podré continuar también con mis temas. Pero importante es poner la palabra de Dios al centro. Y darnos cuenta de algo, que no podemos leer solos la palabra de Dios. Martín Lutero decía que sí, que tenemos que leer la palabra y que cada quien puede dar su interpretación. Lógicamente, Martín Lutero hizo todo un esfuerzo por hacer una traducción de la Biblia y logró que las personas pudieran leerla. Y a veces se equivocaban y a veces no. Pero siempre cuando leemos de manera personal la Biblia, podemos encontrar textos que nos son un poquito difíciles. Son puertas que parecen cerradas y podemos caer en el error por hacer una interpretación según nuestro punto de vista. Para eso se nos pide apoyarnos en aquellas personas que han hecho estudios bíblicos y que llevan unos pasos más, unos pasos adelante de nosotros. Pueden ser una religiosa, un religioso, un seminarista, un diácono, el presbítero, el obispo. Todos ellos han empezado a hacer ya un camino sistemático de acercarse a la palabra de Dios. Y por eso es importante que cuando leemos la palabra de Dios, incluso en catequesis, recurramos a aquellas personas que tienen un poquito más de experiencia de estudios y de vida. ¿Para qué? Para poder tener una interpretación que nos ayude a ayudar a los demás. Este documento Verbum Domini nos dice que por toda forma, en todo proceso de evangelización, deberíamos ayudar a conocer la palabra de Dios. Pero los obispos reconocen que uno de los momentos más importantes para hacerlo es la catequesis. La catequesis no puede estar solamente fundamentada en una colección de temas que aparecen en un libro y que no necesariamente son temas bíblicos. La palabra de Dios debería ser el alma de toda catequesis. Por eso puse aquí esta imagen. Debería ser no solamente que reciban la palabra de Dios, sino que podamos redescubrir el puesto central que esa palabra tiene. Y eso significa que si los chicos o los adultos llevan su Biblia, la abramos, busquemos los textos, nos perdamos, nos confundamos hasta que logremos utilizarla, aprendamos a leerlos, a proclamarlos, aprendamos a dar nuestra propia interpretación y aprendamos a actualizar su mensaje. Y es que el catequista ante todo es un servidor de la palabra. No es un servidor del catecismo, no es un servidor de temas de catequesis. Es alguien que ha tomado la palabra de Dios porque en ella está la vida de Jesús, se ha encontrado con este Jesús, la ha profundizado y ahora sí, con esta palabra acompaña a sus interlocutores, los educa basándose en la palabra de Dios
y los va formando en la fe. Con esa palabra de Dios que él ha conocido, que ella ha conocido, introduce también en la celebración. Incluso es capaz de iluminar e interpretar los problemas que los niños, los jóvenes o los adultos van presentándole. No jugamos a psicólogo, aunque algunos sean psicólogos. Somos personas que hemos tenido la experiencia de encontrarnos con la palabra de Dios, de estudiarla para ofrecer, para proponer pasajes que pueden iluminar, que pueden interpelar nuestra vida. Y el modelo lo encontramos en Jesús, en Emaús. Ese es el modelo de catequesis. Jesús se hace el encontradizo, les pregunta qué les pasa. Los dos se escandalizan. ¿Cómo va a ser? No sabes lo que ha pasado. No lo viste en Twitter, no lo viste en Facebook, no te lo pusieron en Instagram. No. ¿Qué pasó? Y ellos empiezan a contarle, mataron a Jesús, él era un profeta. Y Jesús los deja hablar. Son las preocupaciones y las inquietudes de los dos de Emaús. Cuando ellos ya han hablado y han expresado su tristeza, su resentimiento, su enojo, su confusión, es que entonces Jesús, ¿qué hace? Les habla y les recuerda lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y ellos entonces, claro, ya tienen un punto de referencia. Ah, mira, es cierto. En los Salmos decía que un justo iba a ser muerto, lo iban a matar. Pero que sin embargo Dios se apiada y Dios ama a los justos y que los justos no mueren. Y justamente este que parece que ha muerto en realidad puede ser que resucite, tengamos confianza. Este es el modelo de catequesis. Escuchar las preocupaciones, las quejas de la vida cotidiana de nuestros interlocutores en el grupo de catequesis para después ofrecerles criterios de interpretación que surgen de la palabra de Dios, concretamente de la vida y de las obras de Jesús. Y la palabra de Dios no solamente es para escucharla en el momento de catequesis. Deberíamos ayudar a que cada uno de nuestros interlocutores hiciera lo mismo que hacemos en catequesis, pero en su casa. ¿Por qué? Porque la catequesis, como dice aquí, debe impregnar el pensamiento, debe impregnar el espíritu y debe impregnar de actitudes bíblicas y de evangélicas a las personas. ¿Qué haría Jesús en mi lugar si estuviera ante tal situación? Ay, hoy tuve un problema con mi mamá. ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi situación? Y eso se logra cuando la persona ya se ha acercado a los evangelios y ha tenido un contacto asiduo con ellos. La catequesis va a ser más rica y eficaz cuando leamos estos textos, no solamente por lo que dice el texto, sino que lo tratemos también de asociar con lo que dice la Iglesia, con lo que dicen nuestros pastores, con lo que dice el Papa, con lo que dice el obispo. Las semanas especiales, los días internacionales, siempre el Papa nos da un mensaje y el corazón de ese mensaje es siempre un texto bíblico. Por eso nosotros deberíamos aprender a leer la palabra de Dios y a la vez que la leemos, tratar de asociarla con algo que haya dicho o el Papa, o un obispo, o el párroco en la misa dominical. Eso es leer los textos con la inteligencia y el corazón de la Iglesia. De ahí entonces que todos estamos llamados como catequistas a fomentar el conocimiento de las figuras literarias que están en la Biblia, de los hechos y de las expresiones fundamentales del texto sagrado. Aprender que en la Biblia ha habido diferentes autores y cada quien ha escrito de forma diferente. Así como en música tenemos diferentes estilos, reggaetón, salsa, cumbia, merengue, música clásica, así también en la Biblia hay diferentes estilos. Y cuando leemos un texto, lo primero que deberíamos saber es qué estilo tiene para saborearlo. Si no, de nada sirve. Nos dice la Iglesia, y lo recalca también el directorio, que no solamente es importante escuchar los textos, sino que es bueno que aprendamos algunos pasajes, no dice todos,
algunos pasajes que sean particularmente elocuentes. Ahí les pongo la de ese niño. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda su mente. No les estoy pidiendo que busquen el libro del Deuteronomio, el del Éxodo, capítulo y versículo. Eso sería bueno, pero que al menos recordemos la cita y que la repitamos varias veces. Y en la repetición podemos entonces no solamente llenar nuestra mente, sino también llenar nuestro espíritu. Y eso nos ayuda a vivir, podemos decir, de manera bíblica. Y es que la catequesis también debe educar las actitudes que se requieren cuando vamos a misa. Ahí se proclama la palabra de Dios. Ayudar a nuestros interlocutores a darnos cuenta que cuando se proclama, mi actitud no es aquel del que se sienta allá a decir, bueno, que acabe esto, o del que se pone a hacer otra cosa, o del que saca su celular a ver las redes sociales mientras se proclama. No, no. Aprender a escuchar, hacer ejercicios de silencio, hacer ejercicios de visualización, a ser capaces de descubrir cuál es la frase principal de lo que nos están proclamando. Primero en el Evangelio, ya después a lo mejor en el Salmo, la primera lectura o en la segunda lectura. Es lo que se llama la escucha atenta, no aquello de que lo escuché por aquí y de aquí sale. No, no. Poner realmente atención. Para lograr todo esto, y con esto estoy terminando, es necesario que tengamos catequistas formados. En algún momento lo he dicho, ¿no? Yo quise ser médico, nunca estudié medicina. Ahora eso sí, en diferentes canales he visto un montón de programas sobre operaciones, he visto un montón sobre enfermedades, pero yo no creo que nadie que me conozca en el día a día, si está enfermo, nadie va a venir a decirme, Balbino, yo sé que tú eres experto en catequesis, pero como sé que has visto un montón de películas de operaciones, fíjate que tengo a mi hijo con apendicitis, ¿lo puedes venir a operar? Nadie va a querer ir conmigo porque saben que yo no he estudiado eso. Nadie se va a acercar conmigo a eso. Yo tampoco sé de leyes, aunque he visto un montón de series que tratan sobre abogados, pero nadie me va a decir que yo lo defienda en un caso. Se busca siempre a los expertos. Y los catequistas necesitamos ser expertos en Biblia. Por tanto, estamos llamados a recibir una formación adecuada en Biblia. No es excusa, no tengo tiempo, porque se supone que tú estás al servicio de la palabra y si estás al servicio de la palabra, debes aprenderlo. Yo cuando me invitaron a estudiar catequética, lo primero que dije, bueno, pues me voy a meter a catequética. Ya en los estudios en la universidad me encontré que podía estudiar muchas cosas más, pero dije, no, Balbino, tú viniste aquí a estudiar catequética, estudia los temas de catequética. Ya después tendrás temas para ver, pero aquí te mandaron a estudiar catequética, no te metas a estudiar otra cosa. Estudia catequética. Y créanme que yo lo agradezco. Hay 20,000 cosas que me gustaría estudiar y puedo leer un poquitito por lo menos para tener una noción. Pero no puedo decir, no me puedo excusar de que sí estudié catequética y que la sigo estudiando. Siempre tengo algún libro con el cual me estoy formando. Lo mismo el catequista. Si es un servidor de la palabra de Dios, debe acercarse a la palabra de Dios y estudiarla. Aprender, como dice aquí, a comprender, a vivir y a anunciar esta palabra de Dios. Voy a parar aquí para abrir un primer diálogo o un segundo diálogo. Si no, pues, o damos por concluido si ya nos hemos cansado, ya estamos cabeceando, y si no, pues puedo presentar algunos Hermano aspectos Balbino, más. active su micrófono, perdón. Sí, sí, está activado. ¿Está activado? No le escucho. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Lo tengo? Sí, sí. Levántenme los pulgares Sí. si está. Sí, Ok, perfecto. Entonces, Ana no me escucha. solo es Ana. Solo es Es Ana. Ana. Bueno, pues, Balbino, sí. mucho gusto. Soy el Hola, padre ¿cómo estás? Agustín. ¿Qué tal? Me da mucho Mucho gusto, gusto. padre. Gracias. Gracias por darnos la oportunidad de catequizar o de compartir tu experiencia con nuestros hermanos de catequesis. Te Gracias. agradecemos mucho, querido Balbino, de aquí de nuestra República Hermana, ¿verdad? Pues bueno, yo me tengo que despedir porque tengo ya una celebración.
Pero te Bueno, agradezco padre. mucho y pues aquí están los hermanos catequistas que tienen muchas preguntas seguramente y van a participar. Te lo Muchas agradezco. gracias, padre Agustín. Un saludo. Efectivamente, como tú lo mencionas, ¿verdad? Sin la Biblia estamos en el aire. Creo que esa va a ser la base en donde vamos a Gracias. trabajar. Muchas gracias, padre. Dios le bendiga. Gracias, Gracias. Paulino. Que Dios te bendiga y Gracias, hasta luego Padre. a Muchas gracias, todos, padre. hermanos. Gracias, Gracias. Padre. Feliz tarde para todos. Igualmente para usted. Gracias, padre. Bien, pues está el micrófono abierto. Preguntas, hágalas ahora o cállese para siempre, como dice. Solo saco una botellita de agua y ya estamos. Puede hablar siempre, se me reseca un poco la boca. Preguntas o frases que nos hayan llamado la atención o algún aspecto que quisiésemos traer acá. Comentario. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes nuevamente a ti, Balbino. Me llamó mucho la atención cómo inició la introducción, aunque usted dijo que era larga, pero eran cosas puntuales y que se tenían que decir. Yo trabajé en un instituto católico y cabal, así como usted lo dice, pues se llevaba la clase de religión, pero porque era un instituto, porque es un instituto católico, no porque obligatoriamente los alumnos o los educandos tenían que andar su Biblia, la andaban, pero dentro de la mochila, nunca fuera de la mochila, ¿verdad? Nunca se utilizaba. Entonces, y eso es parte de yo creo que el por qué ahora la juventud de esos tiempos o la juventud de ahorita no se ha sido a la lectura, porque parte de eso son los institutos católicos, ¿verdad? Que implementan una clase de religión por lo mismo, por su misma, porque son católicos, porque son institutos católicos y tienen que tener algo, ¿no? Entonces, ya cuando el niño o el joven va a formarse, ya le cuesta agarrar una Biblia. Y si el catequista de remate es Aragán, nunca agarramos la Biblia, como bien lo dice usted, pues es bien difícil. Ahorita yo creo que hay algo que se está implementando y es muy bueno, que es lo de la lección divina. Pero ¿cuántos la hacemos? Es la pregunta. Y es una técnica, es una práctica, más que todo, es una práctica que le deberíamos de hacer. Por lo menos, si tal vez no todos los días, por lo menos 2 veces a la semana, por mientras uno se va adaptando, porque es eso, pues uno va aprendiendo conforme va haciendo la lección divina, se va empapando. Y hay unos aspectos que me llamó mucho la atención en cuanto usted decía que era destinatario, interpelando, llamado y lo libre. Yo solo apunté esas frases, esos puntuales. El destinatario de nosotros son nuestros catequizandos. Tenemos que ser asiduos lectores de la palabra para llegar a eso. ¿Cómo voy a interpelar yo algo de un joven o de un niño si no primero me llamo yo la atención? A eso me refiero ahí. El llamado. No puedo dar un llamado o anunciar algo que todavía no he conocido a través de la palabra y la libertad de que Dios nos ha hecho libres, ¿verdad? Pero una libertad llamados al amor y al darse a los demás. Entonces me parece nos deja yo creo que con esa espinita de que deberíamos de utilizar la Biblia, hacer nuestra catequesis en base a la Biblia, con base a la Biblia, y no solamente a través de un folleto. Gracias. Lo que tú dices, Lourdes, es importante. Te cuento una anécdota. En mi casa, estoy hablando de cuando yo era niño, en mi casa yo siempre recuerdo que había una estantería de libros y revistas. Y no sé, yo creo que en Honduras también más de alguno de ustedes conoce esta famosa revista Selecciones. Vendían una revista que se llamaba Selecciones del Reader Digest. Era una colección de artículos que mensualmente la vendían antes en las librerías y después pasó a los supermercados. Cuando uno iba a pagar, ahí siempre está el revistero y estaba siempre la revista Selecciones. Yo recuerdo, fíjense hasta dónde viene un poquito
y lo quiero parangonar con la palabra de Dios. Yo siempre viví rodeado de esas selecciones. Las leía de niño, no las entendía, yo veía los dibujitos, pero siempre las tuve y mi papá me las ofrecía. No me decía, no, esos libros son míos, no, esos libros eran de todos y yo los podía leer. Cuando ya fui adolescente, mi papá me daba dinero, los 3 colones en aquel tiempo que costaba esa revista, y yo iba una vez al mes a comprar esa revista. Y para mí era gustoso porque todo el mes yo tenía algo que estar leyendo. Cuando ya me hice adulto, créanme que yo seguí durante muchos años mensualmente comprando esa revista hasta que la dejaron de vender, hasta que ya no hubo público. Y todavía ahora, cuando la recuerdo, me viene la sonrisa y la lagrimita de decir, ay, qué bien lo pasaba, era algo necesario para mí. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa misma actitud con la palabra de Dios? Eso se aprende no en el colegio, porque el colegio es el segundo hogar. El primer hogar es la familia. Si en la familia no estamos habituados a tener una palabra de Dios cerca, si en la familia nuestros papás no leen un texto, por mucho que hagan los catequistas, por mucho que haga la escuela, no lo vamos a hacer. Solo se hace lo que se aprende en casa. De ahí la importancia de que ayudemos a los papás. A los niños está bien, pero que sobre todo a los adultos les ayudemos y les hagamos ver la necesidad que por lo menos cada día puedan leer un texto. Hay aplicaciones en los celulares. Rezando voy, te lee el texto diario y solo le das un clic. Es una aplicación. ¿Por qué no tenerlo? Yo me acuerdo una madre de familia en Puerto Rico que me dijo, mira hermano, para habituar a mis hijos a leer la palabra de Dios, desde que salimos de la casa, ellos van en vehículo, desde que salimos de la casa hasta que vamos al colegio, es un trayecto cortito, son 20 minutos, pero en cuanto nos metemos en el carro, yo pongo mi celular en voz, con el speaker, en voz alta, y escuchamos Rezando Voy, que dura 10 minutos. Eso se les hizo, dice, yo lo hago todos los días, aunque vayan enojados, pero lo oímos todos los días. ¿Qué pasa con sus hijas? 10 años después, las hijas escuchan Rezando Voy. ¿Por qué? Porque es algo que les enseñó su mamá. Y es algo que para ellos escuchar escuchar justamente ese relato bíblico como una canción y eso, les recuerda a su mamá. Esa es la importancia que quisiera que nosotros viésemos como catequistas, ¿no? Si nosotros no acudimos a la palabra de Dios diariamente, ¿de qué hablamos? Gracias. ¿Alguien más? Hay una pregunta en el chat de Gisela que dice, bien. ¿por dónde podemos empezar a estudiar la Biblia? Perfecto, muy buena pregunta. Si me hubieses hecho esa pregunta en 1950, yo te hubiera dicho, empieza desde el Génesis, para ir siguiendo el orden de todo. Esa hubiera sido mi respuesta. ¿Por qué? Porque en esa época, mediados del siglo XX, ya pasado el siglo XIX, desde Trento, había que estudiar la historia sagrada desde la creación hasta el Apocalipsis. ¿Qué te diría hoy en siglo XXI, a 2021? Empieza por el Evangelio de Mateo, después sigue por el Evangelio de Lucas, sigue después por el Evangelio de Marcos y termina por el Evangelio de Juan. En ese orden, no en el orden que está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no. Empieza con Mateo, sigue con Lucas, sigue después por Marcos y después por Juan. ¿Por qué? Porque podemos empezar por el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento solo tiene sentido cuando hemos leído los Evangelios. Por eso yo te diría que empezases por Mateo y por Lucas. ¿Y por qué por esos dos? Porque los dos son los que nos traen algunos relatos de la infancia de Jesús. Marcos empieza con Jesús que está en el desierto. Por eso empieza por Mateo y Lucas, que nos traen datos de la vida de Jesús en los primeros años. Después pasa a Marcos, es un evangelio sintético, pero muy bonito,
y solo después a Juan. Juan escribe, yo digo un poquito más elevado. Empieza por las cosas más sencillas y después pasa a las cosas más difíciles. Después de eso puedes empezar a leer Hechos de los Apóstoles, lógicamente, que es prolongación de Lucas, y después a lo mejor alguna carta de San Pablo, alguna carta de Juan. Cuando tengas esta visión general, entonces vete viendo algunos textos. No digo todos los libros, algunos capítulos del Génesis, algunos capítulos del Éxodo, algunos capítulos de los jueces y reyes y algunos capítulos de los profetas. No es cuestión de empezar a leer todo, no. Vete a capítulos clave. Lo que sí debes leer completo son los evangelios en ese orden, según lo que catequéticamente me parece que es más adecuado. Dorita, tiene la mano levantada. Hola, Dorita. Encienda ¿Qué su tal? micrófono. ¿Cómo está, hermano? Mucho Bien. gusto. Hola. Maravilloso. Es realmente lo que usted nos acaba de decir. Para mí es muy, pero muy importante. Entonces, nosotros como cristianos católicos, indudablemente nuestra referencia fundamental son los evangelios, es la palabra de Jesús, y por lo tanto, comenzar por ahí significa que va a ser el referente fundamental para nosotros en el momento de leer los libros del Antiguo Testamento. No sé, esa es la idea que me surgió lo que usted nos acaba de decir. O sea, ver el Antiguo Testamento a partir de las enseñanzas fundamentales que nuestro Señor Jesucristo nos deja y que nos deja también sus apóstoles. ¿Es así o estoy equivocada? Como un referente. Justamente usted lo ha dicho bien. Los evangelios son el referente de todo cristiano. Por eso es importante empezar por los evangelios. Quien ignora los evangelios, ignora a Cristo e ignora el verdadero sentido que tiene la historia de la salvación. Por eso es importante empezar ahí. Si no empezamos por ahí, corremos el riesgo de encontrar diferentes cosas, pero no encontrar el sentido. Solo desde Jesús es que podemos entender los relatos de la creación, solo desde Jesús es que podemos entender por qué se da lo de la Torre de Babilonia, por qué solo desde Jesús podemos entender por qué Dios escoge a Abraham, a Moisés, al rey David, por qué Dios envía a los profetas. ¿Por qué? Porque ya tenemos la clave de interpretación. Podemos decir que los evangelios es el mapa principal. Si no, lo que estamos haciendo es rodear la casa. Debemos entrar a la casa y conocer estas 4 estancias para después entender todo lo demás. Antes de darle el paso a Nubia, aquí viene una pregunta en el chat que dice sobre qué opino sobre utilizar una app de la Biblia, si es correcto o no. Miren, yo les digo que podemos utilizar cualquiera. Los que tengan facilidad, hay gente que ya nació con el celular en la mano, pues se les va a hacer más fácil leerla en su celular o en su computadora. Utilicemos la palabra de Dios ahí, busquemos una buena traducción que nos sirva, que sea una traducción, ante todo, pues católica, porque es la que nos da justamente la interpretación que en la Iglesia Católica damos a las lecturas, a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras. Si alguno todavía es antes de la pandemia, es decir, que todavía utilizábamos los libros y que nos gusta leer la Biblia, pues consigamos una Biblia. Busquemos Biblias que nos ayuden a acercarnos a esta palabra de Dios. No querramos en un primer momento buscar Biblias demasiado estudiosas. Busquemos Biblias que tengan un lenguaje sencillo. La famosa Biblia latinoamericana. Hoy en la iglesia tenemos la Biblia de la Iglesia en América, la famosa BIA, la podemos conseguir en la última Biblia y tiene un lenguaje adecuado para nuestros pueblos. Si podemos hacerlo en físico, pues bendito sea Dios. Si alguno la tiene en un podcast
Si alguno la tiene en una aplicación, bendito sea Dios, lo importante es que nos acerquemos a la palabra de Dios. Nubia, hola. Buenas tardes. Hola, buenas Mil tardes. disculpas, tuve un inconveniente y por eso entré tarde. No te preocupes. Bienvenido, me alegra conocerle. Y Gracias. a mí me llamó mucho la atención una frase que dijo y que la voy a retomar de la pregunta que hizo Gisela con referente de dónde se iniciaba a leer la Biblia. Pero más me llama la atención del Evangelio de Juan, que empieza por lo más fácil a lo más difícil. Y usted habló una frase muy importante que creo que como catequistas debemos de manejarlo muy bien, y es el adecuar la palabra de Dios a los niños y partir de la realidad. Como usted dijo, tenemos un libro y a veces lo seguimos como catequistas al pie de la letra, ¿verdad? Y a veces decimos, no me voy a salir de esto. No. Entonces, el cómo ver la riqueza del aprendizaje y del compartir las experiencias que nuestros niños tienen en su vida diaria de esa semana, como usted lo compartió, creo que muchos lo hacemos. Y nos damos cuenta durante la semana también, cuando hay una comunicación muy fluida entre el catequista y los niños, y ahorita con eso de que nos ha tocado seguir dando nuestra catequesis desde la parte virtual, cómo ellos se comunican más, tienen más libertad de comunicarse a través del teléfono. Ahorita yo había apagado mi cámara porque una de las niñas, tengo 3 niñas de otro departamento de mi país que se llama Choluteca, y me dicen, Nubia, ya nos aprendimos el credo, me dicen. Entonces, con aquella emoción, y ahorita, y digo yo, y esa alegría, les digo yo, felicidades, le digo, así quiero, pero quiero ese credo, le digo, que lo entendamos, que lo interpretemos. Yo sé que les pido mucho, pero con palabras sencillas, nuestros niños lo entienden, y por eso esa asociación de la palabra de Dios con hechos, con personas, es más práctico para que nuestros niños vayan entendiendo. Sabemos que no todos aprenden de igual forma, todos aprendemos de diferente forma. A unos les va a costar más, a otros les va a costar menos, otros van a poder explicarles a los demás. Yo ahorita les digo yo, hablaba el otro día con uno de mis hermanos catequistas y le digo yo cada día yo me siento en pañales en catequesis. ¿Por qué? Porque todos los días aprendemos algo. Y creo que el diario vivir que el Señor nos permite y que nos ha puesto, como dicen, los pies en la tierra a partir de esta pandemia, y nos ha dicho, yo soy el que mando, que se nos había tal vez olvidado que Él era el que nos daba la vida y nos la quitaba, y el ser agradecidos cada mañana cuando despertamos, y puede ser que en el día nos hayan pasado cosas que nosotros no esperábamos, cosas buenas, cosas que no esperábamos, pero son experiencias de nuestra propia vida como cristianos católicos y que nos ayudan a crecer. Yo admiro a cada uno de mis hermanos, cada uno tiene una cualidad o cualidades muy diversas y muy específicas para poder compartir. Cada uno nos enseña de diferentes formas. Usted ha venido a complementar muchas de las cosas que durante nuestra vida de catequista lo hemos vivido y que decimos, no hay un nombre. Sí tienen un nombre, ¿verdad? Entonces, al final lo que quiero compartir es que siempre adecuemos la catequesis a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Interesémonos por su situación. Sabemos que a veces no les vamos a poder resolver los problemas, pero el escuchar, el estar atento a ellos. Un ejemplo, estas niñas que me llamaron están viviendo un momento muy difícil, sus papás se separaron. Créanme que cuando llaman, ellas sienten como un alivio, como una alegría, como alguien que les está escuchando y que les está dando consuelo, porque creo que los catequistas no solo somos catequistas del sábado o catequistas del domingo, somos catequistas, como dijo el Papa Francisco, para toda la vida. Y yo he tenido muchas experiencias muy bonitas que hasta en el hospital me he encontrado
ex niños catequizando, que yo no los reconozco médicos y me han atendido y me dicen, profe, ¿qué hacía aquí? Me dicen. Entonces, créanme que es una gracia el poder vivir esta catequesis. Y Balbino, gracias por compartirlo. Yo siento que estoy aprendiendo más de lo poquitito que sé, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Nubia. Tú has dicho una cosa y solamente por recalcarla, ¿no? Debemos aprender, ese es tema para otra formación, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar la Biblia? ¿Cómo podemos acercar la Biblia de acuerdo a las circunstancias que viven nuestros interlocutores? No es simplemente que voy a leer un texto, ¿no? Hay que saber cómo hacerlo y hay que saber qué utilizar para que la palabra de Dios realmente toque el corazón, ya sea de un niño o de un adulto. Y no con todo se puede utilizar lo mismo. En los últimos años hemos oído tanto lo de las inteligencias múltiples. Hay gente que es visual. Se aprende las cosas si las ve. Pues para ellos, imágenes, cuadros, películas, les ayudan a comprender un texto bíblico. Hay a otros que son más acústicos. Necesitan entonces la audición. Y entonces si les ponemos un canto con un texto bíblico, pues ahí aprenden. Hay gente que es más operativo. Y entonces con ellos posiblemente consigamos barro, consigamos plastilina, consigamos algo de manualidad y a partir de esa manualidad es que podemos llegar. Lo que sí en todos casos, independientemente de la técnica que utilicemos, lo que importante es que al proclamar la palabra de Dios siempre tiene que estar relacionada con lo que la persona vive. Si no es palabra hueca, son bonitas frases. Permanganato de potasio. Es importante el permanganato de potasio. Puedo haber dicho esa palabra, pero si usted no es químico o no sabe qué es el permanganato de potasio, ni para qué sirve, de nada le sirve. O sea, no digamos cosas de la Biblia que no iluminen realmente la vida de la persona. Gracias, gracias, Nubia. ¿Alguien más? Reina, creo que tiene usted, Reina Osejo, si quiere hacer alguna pregunta o si hay alguien más que nos quiera o que quiera compartir con todos, porque estamos aquí en comunidad, en grupo, alguna duda o algún aspecto que les llame la atención o que quieran enfatizar. Buenas tardes. Buenas tardes, Reina. Un placer conocerlo. Gracias, igual. Justo para mí también poder haber participado en esta formación. La verdad, como decía, dicen las compañeras, en cada formación es un granito de arena que nosotros estamos adquiriendo, un conocimiento mayor. Sí, ha sido una charla muy interesante, lo felicito. Y lo mejor de esta formación es el incitarnos a poder tomar este libro diariamente, a leerla, porque es lo que menos hacemos los católicos, leer la Biblia. Eso es cierto. Y hay personas, a mí me ha sucedido que me lo han dicho, lo han criticado. No me explico cómo es posible que tú eres católica y que los católicos no leen la Biblia. Me lo han dicho infinidad de veces. Entonces, por eso es que veo que ha sido una manera interesante de poder arrancar. De aquí, como ha dicho nuestro párroco, de aquí a arrancar, para poder tomar la Biblia y que nos formemos. Porque esa es la mejor forma de que nosotros podamos formarnos, ¿verdad? Y así nuestra catequesis va a ser mejor. Claro que sí. Gracias, más instructiva y vamos a conocer mejor a nuestro Padre Celestial. Gracias, Reina. Gracias. Lo que tú dices es cierto, sí. Y no pensemos que es difícil. En Internet podemos encontrar en nuestro celular Evangelio del día y lo encontramos y lo podemos leer. Utilicemos la liturgia cotidiana que nos ofrece la Iglesia Católica.
Ha puesto un evangelio para cada día y Él puede ayudarnos. No hagamos como hacía aquel, ponía un ejemplo en un caso, ¿no? De aquel que estaba con una gran preocupación y se acerca un amigo, bueno, no, se acerca un amigo y le dice, ¿qué te pasa? No, es que tengo una gran preocupación y no sé qué hacer. Ah, pero es que llama al teléfono de la esperanza y ahí te van a decir qué hacer. Y él cogió, ¿cuál es el teléfono? Tal, 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 tal. Y él llama y entonces le dice, sí, muy buenas tardes, teléfono de la esperanza. Sí, mire, es que tengo un problema y quiero que me den solución. No se preocupe, tome la Biblia. ¿La tiene cerca? Sí, aquí la tengo, bien. Abra su Biblia al azar y ponga el dedo y léame el texto que encuentre. Y este señor desesperado, a ver, dígame, ¿qué es lo que dice? Y Judas se ahorcó. Esto no me está ayudando. No, es que está empezando la interpretación. Vuelva a tomar su Biblia al azar y busque otro. Ponga su dedo y diga qué es lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? Haz tú lo mismo. Judas se ahorcó, haz tú lo mismo. ¿Me está diciendo que me ahorque? No, Señor, no se preocupe, es que la palabra de Dios hay que irla entendiendo progresivamente. Vamos a ver qué mensaje tiene. Dice, ahora tómela si quiere al revés y trate de buscar un texto y dígame qué es lo que dice. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Y entonces ahí se queda el hombre y dice, oiga, ¿con quién estoy hablando? Este es el teléfono de la esperanza. Y detrás, es una tira cómica, aparece justamente el diablo riéndose de la persona. ¿Tú con quién crees que hablas? Podemos correr a veces el riesgo de tomar la palabra de Dios al azar. El primer texto que nos venga, ese nos va a iluminar. Y eso es tomar la palabra de Dios como juego. Debemos leerla inteligentemente. Porque si lo hacemos como exactamente ha visto 3 textos y Judas se ahorcó. Haz tú lo mismo y lo que has de hacer, hazlo pronto. Son textos tomados de los evangelios. Sin embargo, leídos fuera de contexto y al azar, nos llevan a situaciones que no queremos. Por eso es importante leer inteligentemente los evangelios. Y la liturgia de cada día es una forma inteligente y secuenciada de ir leyendo los textos en su contexto. Damos la oportunidad, Dorita, vamos a darle la oportunidad a Diana, que acaba de levantar la mano, y después Dorita. Diana, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, mucho gusto. Gracias. Bueno, en primer lugar, yo creo que soy de una generación muy de las antiguas o viejitas, desfasada de moda. Yo estoy, de hecho, hace mucho tiempo tuve problemas con un muchacho porque andaba su Biblia en el celular. Y cuando le digo, saquemos nuestra Biblia para buscar la cita bíblica y saca su celular, yo me sentí como que me estaba dando una bofetada. Y bueno, tuvimos un gran problema, la verdad, por eso. Le digo, si le roban su celular, entonces también le roban su Biblia. Y entonces, bueno, al final aprendió y el siguiente fin de semana tuvo que llevar la Biblia. Le digo, usted es el coordinador y tiene que andar su Biblia. Y como cristianos, esta es nuestra herramienta. Y como católicos tenemos que andar una Biblia católica. Así que hay que traer la Biblia. Como le digo, fue un problema inmenso el que tuvimos. No nos hablamos casi un mes, él no me hablaba, no me importa, pero al final terminó llevando la Biblia. Y yo, en lo personal, cuando voy a una reunión, ya sea de catequistas o de otro grupo, o incluso en la catequesis, aunque yo no utilice la Biblia o que no se va a utilizar en el tema que se va a impartir, yo siempre llevo mi Biblia. Y los niños ven que yo llevo mi Biblia, no solamente me soporto o agarro soporte en el folleto, ¿verdad? Que tenemos. Eso en primer lugar. Segundo, yo tengo una gran debilidad. Me acuerdo muchas veces de lo que el texto, lo que dice, ¿verdad? La parábola, pero soy muy mala recordando las citas bíblicas. Y he querido practicar, creo yo, el poder grabarme, porque siento que a veces las demás religiones tienen esa facilidad de decir, en Mateo tal, en Juan tal, y en primera, y yo quisiera rebatirles de esa misma forma, pero usted busque también esta lectura, y digo yo, ¿cómo hacer que se me queden las citas bíblicas? Porque solo recuerdo el texto, pero no puedo recordar. Siento que es una gran debilidad la que tengo, ¿verdad? Y otra cosa que quiero compartir, que es una experiencia que he tenido con los niños, a ellos se les da al principio el tema de la Biblia.
Y como ellos están bien pequeños, pues obviamente no distinguen el libro si está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Pero muchas veces lo que hemos hecho para que ellos puedan irse como ubicando es hacer con ellos la oración inicial o final con los salmos y que poco a poco ellos vayan leyendo un versículo o les decimos 2 versículos para que vayan comprendiendo cuándo se debe leer uno y cuándo 2. Entonces, cuando hay un tema que requiere un evangelio, casi siempre los temas son relacionados al Nuevo Testamento, ellos ya están como, ellos aprenden por imitación y por repetición, creo yo. Cuando ya les hablamos de un evangelio, ellos ya saben que está después del Salmo y dicen, está en el Nuevo Testamento, dice, porque está después del Salmo. Pero si usted le pregunta por una carta de Pablo, ellos no se ubican, y mucho menos Proverbios y mucho menos los demás. Pero sí ya ubican dónde está el Salmo y ya ubican dónde están los 4 evangelios. Parece una cosa bien sencilla, pero nos ha funcionado muy bien y creo yo que es un gran avance. Desde la experiencia de la catequesis puedo compartir y pienso que es un gran logro, ¿verdad? Pequeño, pero es un logro, ¿no? Claro. Te agradezco lo que compartes. En principio sí, es bueno tener una Biblia física, pero cuando no se puede tener una Biblia, siempre es bueno tener una Biblia, podemos decir digital, porque nos permite acercarnos. O sea, la palabra de Dios no solamente se tiene en forma física en los libros, recordemos que antes se utilizaba en los pergaminos o incluso en las iglesias. Muchas de las pinturas o estatuas bíblicas nos recuerdan algún texto, era lo que llamaban la Biblia de los pobres. Para el siglo XXI, estas formas digitales van a ser las nuevas formas, las nuevas Biblias. Un segundo aspecto que mencionas y me parece interesante es ayudar a los niños a acercarse a la palabra de Dios con diferentes medios. Y en ese sentido puede ayudar mucho, no solamente el acudir, en algunos lugares decimos que al niño pequeño posiblemente darle la Biblia o ponerlo en contacto con toda la Biblia es un trabajo que para su edad y para su mentalidad no es todavía lo más adecuado. Recomendamos, los catequetas, solemos recomendar que si son niños pequeños, les consigamos libros de historias bíblicas. A veces encontramos en las librerías, y aquí hay que reconocerlo, en las librerías evangélicas como en las librerías católicas, encontramos libros que traen la historia de Jesús con dibujos y con palabras. Esas ayudan mucho a irse, podemos decir, habituando a conocer la palabra de Dios. Porque la primera actitud es la escucha de los relatos, identificar personajes e identificar situaciones. Ya después, cuando ya tengan unos 10, 11, 12 años, es que entonces ya les podemos empezar a traer lo que es un nivel de abstracción mayor, que es lo de libros, capítulos y versículos. A veces queremos que niños de menos de 10 años estén buscando en los textos. Y puede ser que algunos lo sepan hacer, pero hay otros que no. Pedagógicamente, lo mejor es que esa parte de libros, capítulos y versículos se deje ya para de 10, 11 o 12 años que se vaya haciendo. Y un último aspecto que tú decías, no solamente te pasa a ti eso de no saber el libro, capítulo, versículo. A mí también me pasa, y eso que llevo años estudiando la Biblia. Y no es ni culpa tuya ni culpa mía, sino que es parte de la tradición que hemos recibido de la iglesia. La iglesia reformada, la iglesia que surgió de Martín Lutero, tomó la palabra de Dios como lo básico y ellos sí se ejercitaron diariamente, incluso memorizan esos textos. Por eso es que a ellos se les hace tan connatural, porque en toda su iglesia, en todas sus iglesias se hace. Eso no lo hacíamos en la iglesia católica, incluso hasta lo evitamos. Tener una Biblia en la familia significaba que podías tener una tendencia luterana o protestante, y lo que menos quería era que te vieran así. Por tanto, no se tenían Biblias en casa, incluso estaban prohibidas. ¿Para qué? Para evitar que el fenómeno del protestantismo y de la libre interpretación llegara al catolicismo. Hoy nos damos cuenta que sí, históricamente funcionó para algunas cosas, pero también nos trajo consecuencias. Y una de las consecuencias es que no somos capaces, porque en los siglos, en 500 años, nunca vimos como importante aprender
libro, capítulo y versículo. Eso era protestante. Era la seña de identidad. Hoy nos damos cuenta que esas son peleas que no van a la base de aprender lo básico de Jesús. Entonces ahora sí se nos invita primero a aprender el texto, si es posible cortito y de memoria, y si todavía podemos, pues aprender qué evangelista es. Pero ese de aprender qué evangelista y en qué capítulo y versículo está, nos va a ayudar siempre y cuando acompañemos la voz con el texto. Si digo Juan 8:32, no solamente lo digo de verbal, sino que busco dónde está Juan, busco dónde está el capítulo 8 y busco dónde está el versículo 32. Hay que, a la audición, a la visión, hay que añadirle la parte manipulativa, es decir, acercarnos a la palabra de Dios. Gracias. ¿Alguien más tenía por ahí, creo, levantar la mano? Dorita, tenía antes la mano levantada. Quería hacer una pregunta. Disculpe, que está no tengo carga, tuve que venirme a buscar cómo conectar el celular. No hay problema. Realmente cada día descubro mi ignorancia grandísima con respecto a lo que es la catequesis y con respecto a mi iglesia. Realmente, bueno, lo que Diana acaba de plantear es cuestión de hábito y creo que nosotros no hemos desarrollado el hábito con respecto al estudio de la palabra y con relación a aprenderse versículos bíblicos. Pero hay algo que sí me llama mucho la atención y es que generalmente nosotros decimos que los evangelios, en los evangelios, sobre todo con nuestro Señor Jesús, la palabra se perfecciona, la palabra logra su momento culminante, ¿verdad? Y cuando yo lo relaciono con respecto a lo que es el judaísmo, y el judaísmo, los primeros 5 libros del Pentateuco en la Biblia, ¿verdad? En determinados momentos bueno, el judaísmo es una religión, el cristianismo es otra. Indudablemente, llegar a establecer la diferencia entre estas dos religiones y los planteamientos que se hacen en estos primeros 5 libros de la Biblia con relación a los evangelios y lograr descubrir, digamos, en dónde está la perfección de la palabra a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que viene a ser la esencia de nuestra naturaleza como católicos. Creo que ya me metí en una situación muy especial, pero es una de mis grandes inquietudes como catequista. ¿Con qué propósito? Básicamente el llegar a conocer a profundidad estos elementos, porque en la medida que nosotros los catequistas lo conozcamos, vamos a tener la facilidad de poderlo transmitir, digamos, en las catequesis en una forma más sencilla, porque ya, digamos, conocemos dónde está la esencia del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente a partir de las Sagradas Escrituras, sino que también voy a insertar un elemento más, y es, digamos, toda la tradición de nuestra iglesia, sobre todo los aportes, digamos, de los santos, porque el aporte de los santos es tan significativo para nosotros los seres humanos, porque ellos han sido personas iguales que nosotros, y si ellos lograron obtener la santidad, bien, ellos se constituyen en un ejemplo, digamos, que nos dice, bueno, así como ellos lo lograron, nosotros también podemos llegar a acercarnos y lograrlos también. Entonces, hay como una combinación entre las Sagradas Escrituras, que es el libro sagrado nuestro, donde están los cimientos fundamentales de nuestra creencia, pero al mismo tiempo esto se concreta en una forma muy particular, digamos, con la tradición de la iglesia y con todas las enseñanzas, sobre todo que los santos nos han dejado.
me he metido en todo un proceso de reflexión, pero que sinceramente a mí son una de las grandes inquietudes que tengo, porque siento que en la medida que las resuelva, eso me va a permitir simplificar el mensaje dentro de la catequesis para poder realmente transmitir el mensaje esencial de nuestra iglesia. Como comencé al principio, cada día me siento más ignorante, súper ignorante con respecto a mi iglesia. Y le agradezco profundamente este proceso de formación. Y ¿sabe qué? Me ha desarrollado una inquietud. Quisiera estudiar todo ese programa de catequetas. Quiero hacerlo. Usted me ha metido ya en esa aspiración en esta tarde. Gracias. Un detalle de ahorita que dice, ¿no? Dos cositas. Por un lado, ¿por qué ahora estamos haciendo tanto énfasis en los evangelios que antes no se hacía? Históricamente, la catequesis, o como se llamaba antes el catecismo, consistía en aprenderse unas 100, 120 preguntas y respuestas. Ir al catecismo significaba saber esas preguntas y responderlas. Y a la vez, eso se complementaba con lo que se llamaba la historia sagrada, que eran libros, ya que no se podía tener en las casas la Biblia, se compraban libros que traían el resumen de la Biblia en lo que se llamaba la historia sagrada. La historia de la creación de Adán y Eva, del pecado, de los hijos de Adán y Eva, y se iba viendo todas esas cosas. Pero llegó el siglo XX, hacia 1910, y en la iglesia, en catequesis, surgió un movimiento que se llamó el movimiento carismático. Ese movimiento carismático, su reflexión fue esta: Dios mío, estamos hablando de tantas cosas, estamos trayendo toda la historia sagrada, que es cierto, es historia de la salvación, pero estamos olvidando lo que es esencial. ¿Y qué es esencial para un cristiano? Jesucristo y su mensaje. ¿Y eso dónde está? En los evangelios. Por tanto, dediquemos con mayor empeño, centrémonos, esencialicémonos en los evangelios. Es por eso que nosotros hoy hablamos no tanto de los profetas, no tanto de Moisés, ni de Abraham, ni de Adán y Eva, sino que tratamos de centrarnos en el querigma. Y el querigma es la buena noticia de Jesús y su reino. Por eso es que ahora estamos centrándonos en esto y hemos dejado otras cosas. Es lo que se llama la esencialidad del mensaje. Presentar lo básico, no quedarnos en cosas que son bonitas, pero que no van a la médula. Y segundo, de lo que presentaba, la palabra de Dios, siempre hemos hablado de palabra de Dios igual Biblia. Pero, y lo dice el directorio, el nuevo directorio para la catequesis, nos lo vuelve a recordar, como lo recordaban los anteriores. La palabra de Dios, es decir, cómo Dios se revela a nosotros, se da, por un lado, en las Sagradas Escrituras, es decir, en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero también se da en la tradición de la Iglesia. Y la tradición de la Iglesia es, por un lado, lo que los padres de la Iglesia han ido diciendo a lo largo de los siglos y lo que los santos y santas han ido escribiendo o han ido diciendo o han ido ejemplificando con su vida. Es decir, la palabra de Dios no solamente está en la Biblia, sino que encontramos palabra de Dios en el testimonio de San Francisco de Asís, en el testimonio de Santa Teresa de Jesús, en el testimonio de San Agustín, de San Francisco Javier, en tantos santos. En San Romero, en Monseñor Romero, también ahí encontramos palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos traen con su ejemplo, con su palabra y con su reflexión, la realidad de Jesús y su buena noticia. Gracias. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Si no, llevamos 1 hora y media. Más de alguno ya debe estar ahí medio cansadito. Yo porque puedo seguir hablando de horas y horas sin descanso, pero eso estar para alguno puede ser que sea un poquito cansado. Más vale quedarse con hambre que ya saciado hasta las saqueos. Mejor déjenos con hambre, hermano Albino, porque el encuentro de los catequistas formativo es una vez al mes, ¿verdad? Así que
sabemos que nos vamos a volver a encontrar en este mismo medio, ¿verdad? Así que Para la segunda bueno parte. exacto, que no quedemos así tan satisfechos. Ha sido una riqueza enorme de contenido y sobre todo de participación, ¿verdad? De cada uno de nuestros hermanos, en donde hablamos desde la experiencia misma vivida en la misma catequesis. El vivir diario del catequista, ¿verdad? El hacer haciendo, el aprender haciendo. Definitivamente, muchísimas gracias. Nos ha dado varios planteamientos, varias técnicas de dónde ir comenzando a dar esa lectura a la palabra, la Sagrada Escritura, y el centro, tenerla como centro en la vida de la catequesis, ¿verdad? Sin la palabra, sin esa palabra que hace eco en la vida del catequizando, nuestra catequesis puede ser vacía, ¿verdad? Puede quedar ahí en simples palabras. Usted ya decía, iluminar el texto desde lo cotidiano, ¿verdad? En lo que estoy viviendo, cómo esa palabra me puede ayudar, cómo esa palabra puede hacer eco en la vida de cada uno de los interlocutores, ¿verdad? Que son nuestros catequizandos. También recalcaba algo el hermano Balbino. Ahí vamos a dar la participación a algunos de los hermanos. El equipo coordinador tiene como regalo de hoy, hermano Balbino, dar una Biblia, ¿verdad? Vamos a ver, ¿quién anotó la cita bíblica que al inicio de su exposición ha dado el hermano Balbino? ¿Quién lo anotó? Vamos a ver si alguien se acuerda. Primera de Pedro 1, versículo 25. Muy bien, Diana. Exactamente, ¿verdad? Esa es la cita bíblica. Así que a donar esa Biblia, ¿verdad? A regalar esa Biblia, Diana. Sabemos que ya tiene más de una. Y Carlitos se va a encargar de hacerla llegar. Muy bien, muchísimas gracias y le agradecemos.